Bien, vamos a dar lectura de versículo 16 al 20, Romanos 1, del 16 al 20. Dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Señor, te damos muchas gracias por poder continuar el desarrollo de este culto, disfrutando, Señor, de los himnos, de haber podido cantar como iglesia todos juntos, Señor, adorándote. También te agradecemos, Señor, por el Salmo 1, donde vemos esos dos grupos tan marcados, Señor, de personas, las cuales son los hijos tuyos y los impíos. Pero los que son justos no son mejores que los injustos, Señor, sino que son justos, han sido declarados justos por tu misericordia, por tu gran amor, porque alguien pagó para declararlos justos. Señor, y hoy nosotros, por tu gracia y misericordia, muchos de los que estamos aquí en esta tarde, Señor, hemos sido declarados justos por tu gracia y por tu misericordia. Por lo tanto, somos bienaventurados, somos dichosos de tener una salvación tan grande, inmerecida. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder seguir estudiando tu palabra. Señor, una vez más, acudo a tu ayuda, a la ayuda del Espíritu Santo, y descanso pleno absolutamente en el poder mismo de tu palabra. Y como siempre te pido, Señor, quiero que sea tu palabra expuesta en esta tarde. Señor, no mis palabras. Háblanos a través de tu palabra. Señor, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos anime, que tu palabra nos conforte. Que realmente, Señor, podamos disfrutar de ella. Gracias porque ella, por el poder que tiene, que posee en sí misma, Señor, un día fuimos renacidos. Gracias, Señor, porque de la misma forma, Señor, hoy podemos desear tu palabra. Y nos damos cuenta que a través de ella, Señor, podemos alimentarnos. Y podemos conocerte más. Y podemos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, alinear más nuestro carácter al de Jesucristo. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades. Y, Señor, quiero rogarte una vez más que tu palabra sea predicada en esta tarde. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Titulé el mensaje de hoy: la ira justa del Dios omnipotente. La ira justa del Dios omnipotente. Es un tema que mucho no se escucha hoy día. Por lo general, muchos de nosotros estamos acostumbrados a escuchar el famoso evangelio de la prosperidad. El evangelio donde es presentado que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar felicidad, que Dios va a prosperarte, que vas a tener lo que no tenés hasta ahora, que vas a mejorar tus relaciones interpersonales, que vas a ser famoso, que vas esto, que vas al otro, que vas, etcétera, etcétera. También hemos escuchado la presentación del evangelio, o quizás alguna vez lo hemos hecho nosotros, cuando nos enfrentamos y tenemos al incrédulo delante nuestro, de decirle: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. En otras oportunidades también se ha compartido el evangelio como unas simples ecuaciones matemáticas, unas simples leyes por ahí, así como existen leyes naturales, existen leyes espirituales. Y lo reducimos todo a una conclusión final de hacer una oración, o la famosa conocida oración del pecador.
Pero es muy interesante y por eso leíamos los versículos que habíamos ya estudiado, profundizado hace varios domingos atrás, versículos 16 y 17 de Romanos 1, donde el apóstol Pablo claramente, a voz en cuello, declara que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Poder, y ya hemos estudiado, ese poder explosivo de Dios para salvar a cualquier persona. Cuando pensamos en Romanos 1:16 podemos pensar en 4 palabras claves, para resumirlo de una forma, a un modo de introducción. Podemos pensar en el poder del Evangelio. Podemos pensar en que es el poder del Evangelio para salvación. Tercera palabra, a todo aquel que cree. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y el apóstol Pablo, es interesante ver cómo lo hace Dios, obviamente, porque el apóstol Pablo sabemos que está inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y él escribe esta carta, y no quiero entrar más en detalle, ya todos sabemos el gran gozo pero a la vez el gran pesar que tiene de compartir el Evangelio de Dios, como dice en el versículo 1. Y ahora aquí en el versículo 18 comienza diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Después de afirmar que el Evangelio es poderoso, comienza hablando de la plataforma de la ira de Dios. Yo creo que no es un mensaje o no es lo que nosotros por naturaleza deseamos hacer. Ir a predicar el Evangelio y comenzar hablando de la ira de Dios. Pero más allá de lo que nosotros seamos propensos a hacer o estemos habituados a hacer, es interesante ver lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Dios nos ha dejado escrito en su palabra a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que el punto de partida es la ira de Dios. Que la persona sepa qué es la ira de Dios. Y vamos a ver algunos, los voy a hacer trabajar en esta tarde un poquito. Vamos a ir buscando algunos pasajes a medida que vamos desarrollando el punto. Para Pablo, el temor a la condenación eterna fue el primer motivo que planteó para que personas acudan a Cristo. Él estaba determinado a que ellos entendieran la realidad de estar bajo la ira de Dios, antes de ofrecerle la escapatoria, la ruta de escape. Una persona no puede apreciar las maravillas de la gracia de Dios hasta que conozca acerca de las exigencias perfectas de la ley de Dios. Tampoco puede apreciar la plenitud del amor de Dios. Y ya no es de ahora, sino hace ya años que mucho escuchamos acerca del amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Dios es amor, sí es amor. Pero mucho énfasis en el amor de Dios. Pero poco hablamos de la ira de Dios. Y vuelvo a decir esto. Es interesante que el apóstol Pablo comienza hablando de la ira de Dios. No es que a mí se me ocurrió hoy, porque estaba enojado y tenía ganas de hablar de la ira de Dios, sino porque Él nos ha dejado una forma de poder presentar correctamente el Evangelio. Y entonces, no podemos conocer el amor de Dios si no conocemos el furor de Dios, la ira de Dios. ¿Por qué causa? Por no haber obedecido esa ley perfectamente. Conocemos los 10 mandamientos. ¿Quién ha podido obedecer los 10 mandamientos perfectamente? Nadie, solamente una persona, Jesucristo. Por lo tanto, debemos conocer que Dios está airado, que está enfurecido por no haber obedecido la ley perfectamente. Esa persona a la cual nos estamos exponiendo el Evangelio no puede apreciar el perdón de Dios hasta que se haya enterado de las consecuencias eternas de los pecados que merecen ser castigados en el infierno. No pueden apreciar el perdón de Dios, no pueden apreciar el amor de Dios si realmente no están
no están conscientes de en qué lugar están parados. La palabra ira griega, ¿por qué? Se refiere a una indignación invariable y establecida. No a un tipo de enojo momentáneo, no a algo emocional, no a algo por un rato, sino a la ira que se refiere acá la palabra de Dios es una indignación invariable y establecida, permanente. Sabemos que los atributos de Dios están equilibrados en una perfección divina, absoluta. Dios aborrece con perfección, en la misma medida que ama con perfección. Pero como decía recién, hablamos mucho o se escucha mucho hablar acerca del amor de Dios, la perfección del amor de Dios. Pero que tampoco escuchamos o hablamos acerca de que Él aborrece de forma perfecta, se aira de forma perfecta. Uno de los graves problemas del cristianismo moderno es que ha dejado de predicar y enseñar la ira de Dios y la condenación que viene sobre todos los que tienen sus pecados sin perdonar, sin arreglar sus cuentas con Dios. Eso es lo que estamos viviendo ya hace años y cada vez peor. Cada vez estamos más pendientes de caer bien a las personas que de ser fieles a la palabra de Dios. Las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hacen constante énfasis acerca de la ira justa de Dios. Aquellas personas que menosprecian a Dios, su ira, su palabra, la Escritura dice. Busquen por favor Salmo 2. Alguien que busque Salmo 2, 5 y 12 que lea. Después tengo otras citas que voy a ir dando. Salmo 2, 5 y 12. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Muchas gracias. Hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Si ahí, léeme por favor, Graciela, el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? El que muere en los cielos se reirá y el Señor te burlará de ellos. Y sabemos que todo lo que acabamos de escuchar y leer es todo hecho a la perfección, no es lo que nosotros entendemos como burla humana, como ira humana, porque sabemos que la Escritura misma dice que cuando somos airados y cometemos, nos enojamos, que nuestra ira no obra la justicia de Dios. Pero en Dios es totalmente distinto. Y dice que Él se reirá. Es inútil lo que están haciendo. Si pensamos en todo lo que nosotros estamos padeciendo en este mundo, en este país, con todas las cosas, con todos los valores que hemos mantenido a lo largo, si bien no han sido cristianos los líderes, los gobernantes, pero se han dejado cada vez más atrás los principios cristianos, morales, y nos toca vivir esto. Y cada vez está peor, cada vez está más podrido todo. Sin embargo, Dios dice que Él está sentado en su trono en el cielo y Él se reirá de ellos. Es decir, ¿qué van a lograr? ¿Qué me van a cambiar? ¿Qué me van a poder hacer? Porque el día de la ira llegará. Y dice, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es inútil, dicho en otras palabras, es inútil todo el esfuerzo que están haciendo por llevarme la contra, por desobedecerme, por burlarse de mí. Honrad al Hijo, dice el versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Alguien que busque Salmo 7:11. Otro hermano o hermana que busque Salmo 76. Salmo 7:11, que lo tenga, lo puede leer.
Dios es juez justo y Dios está iriado contra el impío todos los días. Muchas gracias. Dice el salmista, Dios es juez justo. No es como los jueces que lamentablemente conocemos nosotros. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Cada día. Está enojado todos los días. Pero no con el enojo nuestro, con su enojo santo. Y como decíamos hace un momento, que la ira es algo estable, es una indignación continua. Por eso dice acá el salmista, Dios está airado contra el impío todos los días, no algunos días, no mayormente, todos los días. El Salmo 76, 6 y 7, que alguien puede leer, por favor. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Muchas gracias. A tu reprensión, oh Dios. Cayeron los más fuertes, los caballos. Tú solo has de ser temido. ¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? ¿Quién puede mantenerse en pie? Nadie, obviamente que es nadie. No hay nadie, absolutamente nadie. Por eso, como decíamos la semana pasada, la ira de Dios fue descargada en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Porque en Él cargó el pecado de todos nosotros. Y Dios estaba airado con nosotros todos los días por nuestros pecados. Pero hubo alguien que pagó, que ocupó nuestro lugar. Y eso debe ser conocido, cómo es la ira de Dios. El Salmo 78, 49 al 51, alguien que pueda buscar y leer. Salmo 78, 49 al 51. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. Muchas gracias. Nuevamente vemos pasajes de la Biblia, libro de los Salmos, donde dice, preparó senda para su ira, no eximió sus almas de la muerte, e hirió a todos los primogénitos en Egipto. Dios es un Dios de ira, el ardor de su ira. ¿Quién podrá mantenerse en pie? El Salmo 97 nos dice Moisés, porque hemos sido consumidos con tu ira. Porque hemos sido consumidos con tu ira. Y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro, como un pensamiento. El furor del Señor. Isaías 9, 19. Alguien que busque, por favor. El furor del Señor de los ejércitos es quemada la tierra, y el pueblo es como combustible para el fuego. El hombre no perdona a su hermano. Gracias. Por el furor del Señor de los ejércitos es quemada la tierra. Y el pueblo es como combustible para el fuego. La ira de Dios. Después escuchamos 2 por 3 que no, Dios es amor, Dios te perdona todo, no importa cómo vivas, no importa cómo hayas vivido, Dios te perdona todo. Sí, Dios es el único que puede perdonar, pero esa no es toda la verdad que debemos dar a conocer, que es lo que nos enseña la Biblia y que es con claridad expuesta en Romanos 1. Por eso Pablo, como decía hace un momento,
comienza a declarar, a informarnos, a enseñarnos qué es la ira de Dios, qué es la ira justa del Dios omnipotente. Hay que busque Jeremías 7:20, y otro hermano o hermana, Ezequiel 7:19. Jeremías 7:20 y Ezequiel 7:19. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Muchas gracias. Es impresionante cómo vemos pasajes de la palabra de Dios. No son inventos humanos, es la palabra de Dios. Fíjate que dice Jeremías, así dice el Señor Dios. Así dice el Señor. He aquí mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar. Así dice el Señor. No es que alguien, un humano cualquiera, y sabemos que Jeremías estaba hablando de parte de Dios, y tiene que comunicar al pueblo, así dice el Señor. Así dijo Dios. Como decía Isaías, por el furor del Señor de los ejércitos, es quemada la tierra. Todos, los hombres, los animales, árboles, todo, absolutamente todo, dice, arderá y no se apagará. Y Ezequiel 7:19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Amén. Impresionante, o sea, ver la verdad absoluta de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Y cuando ahora vemos y escuchamos lo que dice este profeta Ezequiel, dice, arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en cosa abominable. Ni su plata ni su oro podrán librarlos del día de la ira del Señor. Muchas personas están creídas de que porque tienen fama, porque tienen muchísimo dinero, millones y billones de dólares, de euros, ellos tienen todo resuelto. Que para ellos no hay problema, que tienen toda la situación controlada, que ellos son los dueños del mundo en cierta forma. Cuando la Escritura dice que ni su plata ni su oro podrán librarlos del día de la ira del Señor. Por eso cuando vamos a personas que tienen mucho dinero y vamos con el mensaje diciéndole que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, ¿cuál será la respuesta de ellos? Yo no necesito a tu Dios, yo no necesito tu evangelio, yo no necesito tu mensaje. Yo estoy bien, tengo todo lo que quiero lo tengo. Todo esto es mío, es mío, es mío, es mío. No sé qué hacer con el dinero. Ni su plata ni su oro podrán librarlos. Pensemos en las personas que conocemos que por ahí son muy famosas y sabemos que tienen millones y millones de dólares o de euros. Su plata, su dinero, su fama no los podrá salvar de su eterna condenación por sus pecados. Ellos no necesitan escuchar que nosotros nos acerquemos y le digamos, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Es maravillosa la salvación? Amén. Es maravillosa la salvación. Pero tenemos que acercarnos como Dios nos enseña en su palabra. ¿Cuál es su verdadera situación delante de Dios? Delante del juez justo. ¿Quién es Dios? Solamente, ¿qué vamos a hablarle de amor? Si a una persona le hablamos, depende de su condición económica o de su situación que está viviendo, le puede llegar a interesar si le hablamos de que va a estar mejor, que va a ser feliz, que va a estar mejor económicamente, que Dios va a prosperar con un buen trabajo, etcétera, etcétera. Pero esa no es la verdad que debemos presentar a la hora de mostrar, de comunicar, predicar el Evangelio. Es lo que Dios nos enseña en su palabra, claramente, a través de nuestro apóstol Pablo.
ver, conocer qué es la ira de Dios, cómo se manifiesta, cómo se revela. Dios expresó su ira contra toda la humanidad pecadora ya en tiempos pasados. Vamos a mencionar algunos. En los días de Noé, Dios destruyó a toda la raza humana con el diluvio, a excepción de 8 personas, nos dice Génesis 6 al 7. Dios confundió el lenguaje de las personas y las dispersó alrededor de la tierra por haber tratado de construir una torre idólatra que llegara hasta el mismo cielo. Génesis 11, del 1 al 9. En el tiempo de Abraham, Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, dejando escapar únicamente a Lot y a su familia. Nos cuenta Génesis 18 al 19. Dios destruyó a Faraón y su ejército en el mar, mientras perseguían a los israelitas, nos dice Éxodo 14. Dios derramó su ira sobre reyes paganos tales como Sennacherib, Segunda de Reyes 18 al 19, Nabucodonosor en Daniel 4, Belsasar en Daniel 5. Dios derramando su ira, Dios destruyendo. También Dios derramó su ira sobre algunos reyes de su propio pueblo, como Nadab, por haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Lo encontramos en Primera de Reyes 15, del 25 al 26. Dios derramó su ira contra Aarón y María por poner duda en las revelaciones de Moisés que éste recibía. Números 12, 1 al 10. Dios derramó su ira. Dios destruyó. Dios mostró su ira. La ira de Dios queda demostrada con la misma claridad, tanto así como en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, porque es palabra de Él. Y Dios es el mismo del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y Dios revela o demuestra su ira, lo ha hecho en el Antiguo Testamento y ahora también con respecto en el Nuevo Testamento, aquellas personas que cometieron pecado, que deshonraron a Dios, y Dios descargó su ira. Y no solamente la Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento aquellos que han hecho ya algo y Dios ha descargado su ira, sino también como aquellos que están aguardando la ira de Dios para los tiempos finales. En el Evangelio, según San Juan, donde quien escribe es conocido como el apóstol del amor, también nos habla de la ira de Dios. Fíjense en Juan 3. Porque muchos pueden estar pensando, decir, bueno, en el Antiguo Testamento Dios era un Dios de ira, ahora es un Dios en el Nuevo Testamento, un Dios de amor. Bueno, Juan, el apóstol, conocido como el apóstol del amor, en primer lugar nos dice en Juan 3, 16, versículo que obviamente sabemos todo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Obviamente nos está hablando del tremendo amor de Dios. Dice que, pero también habla de la justicia que descargó en su único Hijo, Jesucristo, para que por medio de la fe, por medio del creer, como decíamos hoy de Romanos 1, 16 y 17, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí en el mismo capítulo 3, versículo 36, encontramos que nos dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El apóstol del amor.
escribiendo estas palabras. Muy claras, muy directas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, es salvo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No se engañe, no te engañes, sino que la ira de Dios está sobre vos. Eso es lo que nos habla el apóstol del amor. Romanos 9. Romanos 9, 22. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Muchas gracias. ¿Y qué si Dios, dice, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? 1 Corintios 16, 22 dice, si alguno no ama al Señor, sea maldito, sea anatema. En Efesios 5, 6 nos dice que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3, 5 al 6, lo mismo. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La ira de Dios. Habíamos dicho tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, vemos claramente lo que es la ira de Dios y contra quiénes viene. Que será sobre los hijos de desobediencia, sobre los que le hemos dado la espalda a Dios. Mientras seamos enemigos de Dios, la ira de Él está sobre nosotros. Él está enojado, airado, como leíamos en el Salmo 7:11, todos los días contra nosotros. Si somos impíos, está airado todos los días. Y acá en Romanos, fíjense en capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por la dureza de tu corazón, por la dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo que buenas obras, no. Ira, para el día de la ira. Está hablando el mismo apóstol Pablo. Y como siempre decimos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así como leíamos recién los profetas, así dice el Señor. Pablo dice lo mismo. Esto es lo que dice Dios. Estás acumulando ira para el día de la ira. ¿Por qué? Porque tu corazón está endurecido. Porque tu corazón no quiere arrepentirse. Porque tenés miles y miles de excusas o miles de justificaciones. Cuando deberías de estar arrepentido y postrado delante de Dios y suplicándole que tenga misericordia de vos. Como de cada uno de nosotros ha tenido. Y debemos seguir agradeciendo por su misericordia y pidiéndole perdón, porque le seguimos fallando. Y como decíamos la semana pasada, no tenemos licencia para pecar deliberadamente, para hacer chistes del pecado, hacer bromas del pecado. Porque Dios es un Dios de ira. Y si no ha descargado su ira sobre nosotros, es por su misericordia, pero no porque no sea un Dios de ira, porque no seamos hijos del Dios de ira. Fíjense en 2 de Tesalonicenses, alguien que lo busque por favor. 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 9, por favor que lea.
Según de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su Padre, de su poder. Amén. Muchas gracias. Yo creo que también es claro el texto. Dice que Jesús vendrá envuelto en llamas de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios, aquellos que le han dado la espalda a Dios, aborrecedores de Dios, como dice la Escritura, aquellos que han querido salvarse por sus propias obras, por sus propios méritos, y que han dicho cualquier blasfemia delante de Dios, no le importa a Dios, no le importa el Evangelio, se han burlado, han torturado a creyentes. Dios dice que un día Él va a dar retribución a esas personas, a aquellos que no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto que estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, no por un rato, eterna destrucción. Volviendo al texto de Romanos 1, 18 y obviamente 16, 17. ¿Cómo presentamos el Evangelio? ¿Cómo nos han presentado? También pensemos por un momento cómo nos han presentado el Evangelio a nosotros. Y también cabe la pregunta, ¿cómo debemos presentar el Evangelio? Según la palabra de Dios, según cómo nos enseña la Biblia. ¿Qué tan preocupados debemos estar de quedar, decimos nosotros, gauchitos con las personas, amables con las personas? Y nadie está diciendo que no seamos amables en la presentación del Evangelio, que no lo presentemos con amor, con el amor de Dios. Pero ¿qué debemos hablar? ¿Cuál debe ser el contenido del Evangelio? ¿Por qué el apóstol Pablo comienza hablando de la culpabilidad del ser humano y no de otra cosa? Él nos dice que claramente, él experimentó la salvación en su vida y se dio cuenta que solamente por el poder de Dios, ese poder todopoderoso, lo salvó. La única forma, la única manera. Y de hecho, la Biblia nos dice claramente que la salvación es de Él. Es un acto divino que ningún ser humano puede hacer, llevar a cabo, que solo es de Dios. Pero nosotros nos ha dejado para comunicar ese Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Y automáticamente el apóstol comienza hablando de la ira de Dios. Y eso que hay muchísimas otras citas que hablan acerca de la ira de Dios. Pero simplemente escogí algunas para poder tener una pequeña noción de lo que la ira de Dios es en realidad. Como dice acá el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y la semana que viene vamos a seguir desarrollando, porque no nos dan obviamente los tiempos. Pero pensemos cómo presentamos el Evangelio. ¿Por qué debemos presentar el Evangelio hablando de la ira de Dios y no solamente del amor de Dios? Y que todo gire alrededor de que no se ofenden, de no hablar de pecado. Porque si hablamos de ira de Dios hay que explicar por qué Dios está airado contra el impío todos los días. Pero si las personas no saben ¿qué van a aceptar? ¿Qué van a aceptar? Si le presentamos ¿qué evangelio? Un evangelio, mi evangelio será, pero no el evangelio de Dios, como dice el apóstol. Y debemos comunicar el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo. Por eso, vuelvo a preguntar, cuando predicamos el evangelio, ¿dónde ubicamos
la famosa frase, Dios tiene un plan maravilloso para ti. El juicio justo de Dios contra el pecado se proclama antes de que la gracia de su perdón de los pecados sea ofrecida. El justo juicio de Dios contra el pecado, eso tiene que conocer la persona que está en graves problemas, no pasa por su situación económica, no pasa por si es una persona famosa, prominente o no, pasa por su condición moral delante de Dios, la cual no lo salva ni la fama, no lo salva ni el dinero, ni el oro, como hemos visto en la Escritura. Solamente Cristo lo puede salvar. Solamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario puede salvar a esa persona. La persona rica, famosa, como la persona que no tiene nada, que vive en la calle. Todos necesitan de lo mismo. Necesitan de la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios, como dice el versículo 17, se revela por fe y para fe. El poderoso, el famoso, se salva por fe. El mendigo, el que vive, el indigente, el que vive en la calle, se salva por fe. No puede usar sus recursos el famoso ni el multimillonario para salvarse. No puede, por más que quiera. La Escritura nos dice claramente en el libro de Isaías que aún nuestras mejores justicias, nuestras mejores cosas, son consideradas para Dios como trapos de inmundicia. La misma carta a los romanos nos dice que no hay justo, como decíamos la semana pasada, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay nadie. Solamente Jesús es el perfecto, el único bueno en esencia. Y nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Solamente Jesucristo la cumplió. Una persona no tiene razón alguna para buscar salvación del pecado si no sabe que está condenada a causa de él. ¿Por qué va a buscar algún tipo de salvación? ¿Cómo vas a buscar una cura a tu enfermedad que vos nunca estuviste consciente que estás enfermo? ¿Para qué ir al médico? ¿Para qué tomar esa medicación? Si yo estoy sano. Lo mismo pasa en el terreno espiritual. Si a mí me dicen que yo con lo que más o menos voy haciendo cada día puedo estar bien con Dios, es una religión más. Es un lugar distinto a donde puedo ir un domingo o un día de la semana. Pero no veo la real necesidad de que Dios tenga misericordia y que me regenere, me salve, me declare justo a través de los méritos de Jesús en la cruz. No tiene razón para desear una vida espiritual si todavía no se ha dado cuenta que se encuentra muerta espiritualmente. Si no se da cuenta de que está como el famoso sermón de Jonathan Edwards, pecadores hermanos de un Dios airado. Si no, la persona no se da cuenta de que está en un hilito pendiente ahí de la mano de Dios para que caiga en el infierno eterno, no va a buscar salvación. No va a buscar salvarse de sus pecados. No hay razón para desear una vida espiritual. Porque no se ha dado cuenta que está a próximos segundos de estar por la eternidad en el infierno, producto de sus pecados, no por otra cosa. La única excepción es Jesucristo. Todo ser humano, desde que Adán y Eva pecaron, todos pertenecemos a una raza caída, excepto nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto Dios pasó la sentencia a todos los pecadores, a todos los seres humanos, a toda la raza humana. Toda la raza humana quedó arruinada por el pecado, afectada por el pecado. Solamente la excepción fue Jesucristo. Por eso, como dice en Romanos 3, mencionaba hace un momento, no hay justo ni aún uno. Solo Jesús. El justo por los injustos. Por eso Pablo en Romanos 3:23 le escribe que todos pecamos
Todos pecaron. Y están, dice, destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, no más gran parte. No los indigentes, no las personas que de clase media. Todos, ricos, famosos, todos, están destituidos de la gloria de Dios. En Efesios 2:1 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Continúa diciendo el apóstol, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos por igual, muertos en delitos y pecados. Tanto en la carta a los romanos como en la carta a los efesios, el apóstol dice, todos, absolutamente todos, están muertos espiritualmente, están inhabilitados para relacionarse con Dios, para obtener el perdón de Dios por sus propios medios, solamente por Jesús, solamente por la obra redentora de Cristo en la cruz. Solamente Él soportó la ira justa de nuestro Dios, Padre Celestial. Hubo alguien que ocupó tu lugar. Hubo alguien que ocupó mi lugar. Por mis pecados, por tus pecados. Y esa fue la persona de Cristo. Por eso, como decíamos la semana pasada, que el Señor nos ayude a poder comprender qué tan importante es el pecado. Qué tan importante, o qué es lo que, o sea, qué representa el pecado para Dios. Tener un poquito de más de noción acerca de lo que el pecado representa para Dios. Por eso decíamos también el domingo pasado, nosotros muchas veces no tenemos ni idea. Por eso tomamos esa licencia a veces de hacer hasta bromas con el pecado. Y no solamente pensemos en las bromas del pecado, sino también pensemos cuando en nuestro corazón somos tentados para pecar. ¿Qué tan serio es el pecado para Dios? Es muy serio el pecado para Dios. Toda la cita que hemos leído, así dice el Señor, el furor de su ira. Y Jesús en la cruz del Calvario soportó la ira de su Padre Celestial. Por eso el que Él exclama diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque obviamente vio la espalda, en un sentido, vio la espalda de su Padre Celestial por el pecado. Y Él soportó la ira justa de nuestro Dios por los pecados tuyos y míos. Y eso es lo que debemos entender cada día más y debemos también comunicar a la hora de presentar el Evangelio. No podemos caer solamente en frases armadas que se llevan a cabo o que sean armados solamente como para presentar el Evangelio en 2, 3 pasos, en 4, 5 pasos. Hacer la famosa oración del pecador, como forzándolo a la persona para que esté de acuerdo con lo que vos le decís, cuando en realidad es presentar el Evangelio tal como es y que Dios obre, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Y si a una persona, a un pecador o a una pecadora la convence el Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio, no necesita que vos le estés diciendo, bueno, repetí esta oración, hacé esta oración. Desesperadamente pide por salvación, clama por perdón, para que tenga piedad, para que tenga realmente misericordia de esa alma. No necesita que lo guiemos, que digamos, esto en paso 1, paso 2, paso 3, primera ley, segunda ley, cuarta ley. Desesperadamente porque confiamos en el poder de Dios. Pero también Dios nos ha dejado su palabra para saber cómo hacerlo correctamente. Y Dios va a bendecir, y como dice Pablo en el versículo 16, es poder de Él. Y Dios va a obrar de una forma extraordinaria, como obró en la misma vida del apóstol. Sabemos, conocemos su testimonio. Sabemos que Él, a dónde iba, a hacer qué justamente, cuando Dios lo detiene en el camino.
y lo convierte en un mensajero de él, en un apóstol, y él dice, yo lo viví, yo puedo marcar un antes y un después, porque Dios obró milagrosamente, el poder de Dios, es poder de Dios. Por eso es que él no se avergüenza, porque dice, es algo que trasciende a nuestra posición, a nuestra cultura, a nuestra posición económica, a todo. Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Y eso lo hace Dios. Es un obrar de Dios. Nosotros no tenemos que rompernos la cabeza para ver de qué forma le compartimos el Evangelio a las personas, para que a ver si así de alguna forma u otra sean salvos. Compartamos el Evangelio como es, sin estar temiendo si la persona se ofende o no se ofende. Obviamente que sabemos las consecuencias que hay detrás del Evangelio, de quienes proclamamos el Evangelio, y demás. La burla, la dejamos a un lado, de esto, del otro, y también pasa a mayores, como hemos visto a nuestros hermanos en distintos lugares y a lo largo de los tiempos pasados. Los famosos héroes de la fe, como nos dice Hebreos 11. Pero debemos ser fieles a Dios, y esta es la forma que debemos llevarlo a cabo. Y debemos velar y por la razón de que es un obrar divino, solamente podemos ser, en primer lugar, ser fieles en la presentación del Evangelio como Él nos ha dejado escrito en su palabra. Y también lo otro que debemos hacer es orar, porque no depende de nosotros. Y sí podemos orar para que también nosotros podamos tener, como decía el apóstol Pablo, el denuedo para compartir este Evangelio. Para que podamos estar deseosos todo el tiempo de que sean librados por la gracia y misericordia de Dios de la ira venidera de Dios. Para que no sigan acumulando ira para el día de la ira. La ira justa del Dios omnipotente. La ira justa. Dios perfectamente equilibrado en todos sus atributos. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero cuando se derrame la ira sobre las personas que no han querido recibir el mensaje de salvación, que han decidido voluntariamente darle la espalda a Dios, burlarse de Dios, como dice el Salmo 14, no hay Dios, aléjame a Dios. Y el ser humano ha hecho todo tipo de intento para que Dios no exista, pero es inútil. No por eso va a dejar de existir Dios. Es solamente porque no quiere reconocer a Dios, no quiere adorar a Dios, no quiere postrarse delante de Dios, no quiere humillarse delante de Dios, no quiere arrepentirse de sus pecados, no quiere reconocer su condición pecador de pecadora, sino quiere seguir tras sus propios planes, tras sus propios deseos, a ver si en algún momento él puede ganar. Es imposible ganarle a Dios. Dios es Dios, por eso como leíamos hoy, el Salmo 2, versículo 4, esa es la idea que trata de transmitir el salmista. Hacé todo lo que quieras, yo estoy acá sentado, yo gobierno todo. Yo soy el Dios de todos los tiempos. Y hagas lo que hagas, un día voy a descargar mi ira justa sobre vos, sobre todos ustedes, sobre todas estas naciones. Porque yo diseñé un plan único a través de Jesucristo, mi Hijo, pero lo han rechazado. Por eso, como leíamos hoy, el capítulo 3 de Juan, quiero que para terminar leamos el versículo 18. Leemos el 16 de 3. Leamos el 17 y 18 de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado.
Perdón, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios mandó a su único Hijo para salvar al mundo, no para condenarlo, para salvarlo. Pero va a haber lamentablemente muchísimas personas que decidieron no creer, decidieron no aceptar el regalo de la salvación. Pero nuestro deber, para terminar, es comunicar el Evangelio como Dios lo muestra, lo enseña en su palabra. No solamente meditemos nosotros en nuestros corazones de cómo lo hemos estado haciendo o de hacerlo, sino que también animemos a otros a poderlo hacer de la forma correcta, de la forma que Dios quiere que lo hagamos, porque es el mensaje de Dios. Por eso Pablo dice en versículo 1, estoy ansioso de comunicar el Evangelio de Dios. Voy a dar las buenas nuevas de Dios. Pero ¿de qué buenas nuevas vamos a hablar si no sabemos, si la persona no es consciente o no al menos no comienza a pensar, a meditar, a analizar en su propia vida de que está bajo la ira de Dios, del Dios de la Biblia, del Dios omnipotente? Es la ira de Él, la ira justa del Dios omnipotente. La mayoría de las personas, cuando hemos escuchado que se les predica el Evangelio o hemos tenido la oportunidad de hacerlo cada uno de nosotros, enseguida automáticamente ellos tienen una idea de Dios, un Dios hecho a su medida. Y eso sabemos por la Escritura que es idolatría. Pero no es el Dios de la Biblia, no es el Dios omnipotente, no es el Dios creador y sustentador de todas las cosas. No es el Dios que proporcionó su único Hijo para que fuera nuestro sustituto. No es ese Dios. Es el Dios a su imagen, a su propia idea, semejanza. Y eso es idolatría. El Dios, poder ser librado de la ira del Dios verdadero, es tan solamente un regalo por la misericordia, por la divina gracia de Dios. Pura y exclusivamente a través de los méritos de Jesús en la cruz. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar en pie gracias a tu misericordia. Porque como hemos leído en esta tarde, Señor, ¿quién podría mantenerse en pie ante tu ira justa, ante tu ira todopoderosa? Señor, indignado, Señor, por el pecado de cada uno de nosotros. Señor, gracias por Jesús, gracias por la obra redentora. Señor, ayúdanos, Señor, para que podamos compartir tu palabra de la forma correcta, de la forma que tú nos has dejado en tu palabra, la Biblia. Señor, que seamos veraces, Señor, en comunicarla. Señor, que no estemos tan pendientes de la reacción o de cómo vamos a impactar en las personas. Que realmente, por el amor a Dios, por el amor a ti y por el amor a las personas, Señor, podamos comunicar la verdad tal cual como tú nos has dejado en tu palabra. Señor, que podamos seguir aprendiendo. Y Señor, y perdónanos porque te hemos fallado muchas veces. Señor, y no hemos sido del todo conscientes y seguimos no siendo muchas veces del todo conscientes de lo que realmente significa el pecado para ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, para poder cada día estar más cerca de ti, más a cuentas contigo. Señor, ayúdanos, Señor, y perdónanos una vez más. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.